Miércoles 29 de junio del año 2022. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freile, presidente del movimiento Quinto Poder, les doy la bienvenida. Y hoy día tenemos nuestra última clase del módulo de talleres. Hemos compartido prácticamente un mes completo con el ingeniero Vicente Benítez, quien nos ha capacitado, nos ha enseñado muchas cosas acerca de todo lo que es proyectos. Y hoy día justamente tenemos el último tema que se llama cómo se presentan los proyectos al sistema nacional. Así que ya saben ustedes, en el transcurso del taller igual pueden levantar la mano, pueden opinar, pueden preguntar. Aquí está Vicente igual para poder igual solventar cualquier duda. Así que muy buenas noches, Vicente. Cuando desees podemos comenzar. Buenas noches, Marlon. Un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación a participar durante todo este mes. Un cordial saludo a todos los compañeros que se encuentran aquí presentes y que nos han acompañado durante todo este tiempo en el que hemos ido viendo un poquito la metodología de Marcológico, sobre todo en cómo desarrollar los proyectos bajo esta metodología. Y como yo les decía, pues la semana anterior, la metodología de Marcológico lo que tiene como bondad, ¿verdad? Perdón, es que es una metodología participativa. Desde el inicio de los proyectos, es decir, desde cuando uno se le ocurre hacer un proyecto, la planificación, el diseño, la ejecución, el seguimiento, todo el control del proyecto en sí. ¿Sí? Pero tenemos que también comprender de que la metodología en sí no es como tal. Eso también yo les comenté la semana anterior, sino más bien a partir de ahí ya, dependiendo de la instancia en la que nosotros vayamos a presentar el proyecto, pues vamos llenando los formatos, que es comúnmente lo que se denomina, ¿verdad?, para presentar un proyecto, para ya entregar formalmente. A partir de todo lo que hemos hecho en la metodología de marco lógico, y sobre todo al finalizar, como recordarán, lo que tenemos es la matriz de marco lógico. Esta matriz viene a ser como la columna vertebral del proyecto. Entonces ahora nos toca como ir sacando todo lo que nos hace falta. Y justamente para concluir, pues creí oportuno que veamos cómo es que nos solicitan ahora desde Secretaría Nacional Planifica Ecuador cómo presentar los proyectos, o más bien dicho, no cómo nos solicita, cómo solicita a las instancias públicas que tienen financiamiento desde el gobierno y que requieren un proyecto de inversión, que son los que se denominan normalmente. Entonces, desde esa perspectiva, para ver cómo nosotros le enlazamos, como yo les comentaba, la metodología de marco lógico, por ejemplo, justamente esta parte que nos pide Secretaría Nacional Planifica Ecuador, y ante la cual, como ustedes saben, todo mundo presenta, todo mundo de los entes públicos, me refiero, ¿verdad? Es decir, ministerios, instituciones de educación superior, GATS municipales, GATS provinciales, GATS parroquiales. Si quieren recurso económico, tienen que presentar por medio de esta metodología. Y como comentábamos, ¿no?, de pronto varios de ustedes trabajan en el sector público, o varios de ustedes buscan de pronto ser un buen referente y un representante. Entonces es importante que conozcamos, ¿ya? Primero, me voy a permitir compartir. Hasta es una consulta, amigo. Hay varias personas particulares que, que por ejemplo, me han preguntado a mí si es que ¿cómo pueden ellos presentar un proyecto, una persona particular? ¿O necesariamente tiene que estar ligado a una institución pública como la universidad o algo? Que es un proyecto que se va a presentar por medio al Estado, tiene que ser por medio del no existen, digamos, por lo menos frente a Secretaría Nacional Planifica Ecuador, ¿no? Porque hablemos de que, por decir algo, si es que yo quiero presentar ante Ban Ecuador una propuesta para financiamiento también, dependiendo de la línea de crédito que se requiere, también ellos solicitan un pequeño perfil, pero no es tan complejo como el que yo les voy a mostrar. Pero en este caso, para Secretaría Nacional, sí es necesario que sea desde una instancia pública, digámoslo así, que sea un organismo en este caso. Primero, a partir de que ahí me confirman si están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Primero, a partir de que los documentos son públicos, son abiertos,
están en la página de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Entramos a metodologías y aquí miren, están justamente las metodologías, ¿no? Todas las metodologías que manejen en este caso, pero nosotros nos vamos específicamente a las guías metodológicas, que son las que nos interesa en este caso observar, eso como una primera instancia. A partir de ahí, pues una vez que uno se ha descargado, digamos, de la plataforma, pues ya podemos abrir, digamos, el sistema y me permite, vamos a abrirle. Yo ya me descargué y voy a mostrar cómo está establecido, ¿verdad? ¿Están viendo el PDF? No, un PDF no. ¿Se ve? Entonces, Era la pantalla, pero no era el PDF. ya. Bueno, si ustedes se descargan el documento, sale un cipiado, uno se le abre, sale una de esas, es la guía metodológica para la presentación de proyectos de inversión. Ahora sí se estará viendo el PDF, ¿verdad? Sí. Ya. Ustedes ven esta guía metodológica, voy a pasarme esta parte rápidamente porque es lo mismo que vamos a ver en la parte de abajo. Sí, aquí están solamente detallados los títulos y abajo ya va explicando un poquito, entonces por esa razón me paso, ¿ya? Aquí nos explica de la guía que utiliza las normas de control interno para las entidades de organismo, que justamente la consulta, ¿no?, de que es presentado por todos los organismos del sector público, y empezamos, ¿no? Los datos iniciales del proyecto. Bueno, en este caso hay que pedir una solicitud de dictamen de prioridad a Secretaría de Planificación Técnica, que son la parte burocrática, digamos así, no nos interesaría por el momento. El nombre del proyecto está compuesto por 3 elementos: el código único del proyecto, que es un código que igual sale desde ahí; el proceso o acción a realizar que debe responder. Aquí viene, miren, el título nos dice qué va a hacer, por ejemplo, adquisición, construcción, adecuación, ampliación, dotación, habilitación. Es decir, tenemos que pensar que en el título tenemos que responder el qué vamos a hacer. El objeto de la acción, sobre qué, por ejemplo, sobre centros de desarrollo infantil, sobre carreteras, sobre una unidad educativa, sobre un hospital, etc. ¿Sí? Entonces, miren, el nombre del proyecto tiene que responder en estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué se va a hacer y sobre qué? Entonces, por ejemplo, lo que estábamos utilizando el ejemplo la semana anterior, digamos de que somos una entidad, pues la presentamos acá y decimos, vamos a hacer la rehabilitación del tren, ¿y en dónde? ¿O sobre qué? Sobre la Sierra Centro, ¿no es cierto? Entonces estamos delimitando de alguna manera esa parte, digamos, del título así. La unidad de administración financiera encargada del programa o proyecto, esto aquí, por ejemplo, dependiendo de la institución que le va a presentar, de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Finanzas. Entidad operativa, si es que es una entidad operativa; gabinete sectorial, si es que es un gabinete; sector, subsector y tipo de inversión. Entonces, miren, aquí ya nos empieza a decir, en base a la clasificación contenida en el anexo 1, las entidades deben seleccionar el sector, subsector, y de acuerdo al anexo número 2, el tipo de inversión. Más abajo vamos a observar esta parte. Plazo en ejecución. Entonces aquí nosotros ya establecemos qué tiempo va a durar. Recordarán que los proyectos siempre tienen un inicio y tienen un fin. El monto total, cuál es el presupuesto que yo he tenido, y miren, aquí ya empieza en sí el desarrollo del problema, es decir, del proyecto como tal. Diagnóstico y problema. Descripción de la situación actual del sector, área, zona de intervención o influencia del proyecto de desarrollo, es decir, un diagnóstico breve de acerca de lo que vamos a hacer. Sí, recordarán que cuando nosotros iniciamos la metodología de marco lógico, hablábamos de que vamos justamente a determinar el problema con los actores. Y entonces con esos actores justamente vamos a sacar ese diagnóstico. Vamos a determinar cuál es la situación actual sobre la que nosotros queremos actuar. ¿Sí? Sobre los diferentes actores, dependiendo del tipo de proyecto que sea. Una vez que está esa parte definida, entonces ahí sí hacemos ya la definición clara del problema. Entonces, frente al diagnóstico que yo he determinado, ya determino el problema. Debe estar claramente, miren, aquí el sistema mismo nos dice, debe existir claridad sobre el problema planteado. Es decir, nosotros tenemos muy claro sobre lo que estamos planteando,
mayor concentración posible en la identificación del problema o necesidad, determinando aspectos específicos y características importantes. Miren, las posibles causas, recordarán en el árbol de problemas, repercusiones y las condiciones en las que se presentará. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos determinando todo el problema y miren aquí lo que nos dice, para realizar, miren, el árbol de problemas. ¿Sí? Entonces, está tomando todo lo que se hace en la metodología de marco lógico y lo va a ir colocando aquí poco a poco. Miren, realizar un diagnóstico participativo, ¿verdad? Desde aquí nos da lo que nosotros ya vimos, cómo hacer el árbol de problemas, ¿no? Diagnóstico participativo por medio de lluvia de ideas, elaborar el árbol como tal, causa-efecto con el problema central, establecer los principales actores, causas, efectos, primer orden, segundo orden, lo que yo les decía, ¿no? El árbol puede tener varios niveles, lo que les decía, las raíces pueden ser las raíces principales, las raíces secundarias, entonces aquí ya las denominan como orden. Miren. Y aquí está un ejemplo como el que nosotros habíamos hecho, miren. El problema central, causas, miren, aquí le ha hecho a 3 niveles, ¿no? A 2, a ver, déjenme ver, 1, 2, sí, a 3 niveles está bien, pero no necesariamente todos tienen el mismo, un causal más abajo. Miren, por ejemplo, este solo tiene una causa, ¿verdad? Pero no tiene abajo otra causa. En cambio aquí, miren, la causa 2 tiene una causa 2.1, la causa 3, 3.1. Entonces, ¿cómo leeríamos? Leeríamos como lo hicimos en el ejercicio, ¿no? Esta causa provoca esto provoca el problema central. Esta causa provoca esto el problema central. Esta directamente el problema central. Y este problema central nos da como efecto. Y miren, aquí también tenemos un efecto a primer nivel, un efecto a segundo nivel y miren un efecto general o global que también lo han determinado aquí en este modelito. No quiere decir de que así tengan que hacer el árbol de problemas, pero esta partecita sí, es decir, la esencia como la que nosotros vimos en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, para construir el árbol de... Entonces, miren, aquí, una vez validado el esquema anterior, se lo utiliza para construir el modelo de la solución, árbol de objetivos, que se verá reflejado en la matriz de marco lógico. Entonces, sí observan que todo lo que nosotros habíamos visto durante este mes, pues tiene totalmente relación con lo que, por ejemplo, aquí siempre se ha utilizado. Indistintamente, podría decir yo, del gobierno que esté, siempre ha estado basado en la metodología de marco lógico. ¿Por qué razón? Porque bajo un principio, si es que lo aplican o no lo aplican, eso podríamos discutir toda la noche, pero bajo un principio, pues el Estado tiene que buscar, ¿verdad?, de que los proyectos sean de índole participativo, de que exista el mayor número posible, y entonces obviamente, pues la metodología de marco lógico nos permite esa acción. Una vez que yo tengo determinado, pues tengo que construir una línea base. ¿Qué es la línea base? Pues la línea base es como un amplio diagnóstico. Sí, arriba hablábamos del diagnóstico en términos generales. Aquí ya tenemos que la línea base, hablar en términos de datos, ¿verdad? Datos sacados desde entidades estatales o desde algún tipo de organismo que sea creíble y sea verificable el dato, sí, porque también tenemos que tener mucho cuidado de dónde bajamos los datos. Entonces, por ejemplo, si es que hablamos de disminuir la pobreza, entonces tenemos que hablar, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues INEC, ¿verdad?, que es el que nos da los datos oficiales, entonces tendríamos que tomar sobre ellos para decir cómo vamos a afectar con el desarrollo del proyecto. Entonces, justamente, miren, establece la situación actual de los componentes sociales, demográficos, económicos, ambientales, bueno, dependiendo de cómo sea el proyecto, sobre cuál el proyecto va a influir. ¿Sí? La línea indicadores cuantificados y degradados en los ámbitos económico, social, ambiental, igual, dependiendo, ¿no? Y igual si es que es un proyecto para nacionalidades, pueblos, también puede ser de que aquí hablemos, por decir algo, de los grupos históricamente excluidos, de grupos con discapacidad. Entonces, todo eso dependiendo del tipo de proyecto, pero tiene que ser justamente lo que está aquí remarcado, cuantificados los datos. ¿Sí? Aquí ya, miren, esta es una parte que también nos solicitan, es el análisis de la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, el análisis de la oferta se debe realizar, a veces solamente pensamos en oferta y demanda y decimos, pues de pronto puede ser entonces solamente para cuando vendemos, ¿verdad? Que siempre hemos escuchado la oferta y la demanda, pero también podemos incluirlos en este tipo de proyectos,
Miren, aquí inclusive nos dice, debe realizarse en base a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, toda esta estructura que estamos observando tiene que estar siempre alineada al Plan Nacional de Desarrollo, a uno de los objetivos que plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Y en función de ello, entonces nosotros determinamos la oferta, analizar el comportamiento de las entidades ofertantes del bien o servicio, el área de influencia del proyecto, cómo vamos nosotros a mejorar esa situación, ¿verdad? Y la demanda, pues la población que va a requerir de ese servicio, por ejemplo, número total de habitantes del cantón, ¿verdad? Por el sexo, nacionalidad, población demandante potencial de esto, población demandante efectiva, es decir, todo el análisis ya un poco acerca de la oferta y la demanda que nosotros podemos tener. Y en función de este análisis, pues determinamos la demanda insatisfecha, es decir, con todo el análisis, miren cómo va bajando. La línea base ya nos da unos valores. De estos valores nosotros tenemos que nuevamente tomar y hablar de la oferta, la demanda, es decir, por decir algo, yo puedo, lo que hablábamos del ejemplo del tren, ¿no? Y decíamos, podríamos hablar desde varias perspectivas en este caso, ¿sí? Por ejemplo, desde la perspectiva del turismo, decir de que al país actualmente están ingresando cuántos turistas, entonces deberíamos tomar los datos del Ministerio de Turismo y hacer población, hacer referencia a que cómo nosotros estamos ofertando servicios hacia esos turistas para que visiten diferentes áreas y de esa población, entonces, cuánta de pronto está demandando el uso de un tren, por ejemplo. Y entonces, cuántos turistas están ingresando y cuántos en verdad se sienten satisfechos y cuántos dirían que todavía tenemos lo que se denomina normalmente, no sé si aquí haya alguien de este tipo de análisis un poco más profundos, de lo que denominamos como los target group, es decir, los grupos que todavía dicen, a mí como que me hace falta algo y entonces hacemos ese tipo de análisis, ¿sí? Luego, en este mismo análisis viene la identificación y caracterización de la población objetivo, ¿verdad? Aquí tenemos que ir determinando desde los niveles más altos, por ejemplo, si es que hablamos de una provincia, de un cantón, de una parroquia, de una comunidad, de un tipo de población determinada, ¿verdad? Si es que es autodefinida por una nacionalidad o por un pueblo, entonces nosotros vamos aquí identificando claramente esa población que va a ser la afectada por el proyecto directamente. Entonces, una vez más, recordar en la metodología de marco lógico cómo veíamos que tenemos que identificar a todos. Recordarán en el primer momento que ingresamos a metodología de marco lógico hablábamos de esos cuadritos que hacíamos y que identificábamos a todos los actores, entonces de ahí sacamos cuál es la población objetivo y claramente ahí ya tenemos identificado. Y bueno, la ubicación geográfica, dónde se va a desarrollar el proyecto, la articulación con la planificación, ¿no? Aquí sí ya tenemos que ser más directos y decir cómo nos vamos a articular, por ejemplo, a uno de los objetivos. Primero, miren, estratégico institucional, ¿no? Como yo les decía, estos proyectos tienen que ser presentados por una institución del Estado. Las instituciones del Estado siempre tienen su planificación y esa planificación tiene objetivos estratégicos. Entonces, ahí nos dice primero, dígame, ¿cómo este proyecto está aportando a ese objetivo que tiene la institución? Y luego, ¿cómo estamos contribuyendo al Plan Nacional de Desarrollo? Y el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso, se denomina Creando Oportunidades, tiene creo que 12 objetivos, si es que no estoy mal, mi memoria no me falla. Y entonces tenemos que marcar, miren, aquí nos dice qué objetivo, y dentro de los objetivos, si ustedes ingresan al Plan Nacional de Desarrollo, igual en la página de la Secretaría Técnica de Planificación, está. Entonces, si ustedes abren los objetivos, está el objetivo, está la meta, está el indicador, y miren, aquí nos dice fortalecer las capacidades y potencialidades, como un ejemplo, ¿no? El objetivo 4. El indicador, el 4.5, aumentar la matrícula en educación superior al 50%. Y miren, aquí está la meta, obviamente aquí ya dice, es el 50%, el indicador base, miren, nos dice 39.6, entonces eso quiere decir de que acá arriba, en la línea base, yo mencioné esta parte. Y mi proyecto, ¿cómo va a contribuir a esto? Desde el año 2014, 15, 16, 17, que han puesto el ejemplo,
para llegar a ese objetivo del 50%, partiendo de que estoy en el 39, 2014 el gobierno se ha propuesto el 42, 2015 44, 2016 47, 2017 50 el ejemplo. ¿Cómo yo como proyecto voy a aportar? Miren, digo, en el primer año no voy a aportar, en el segundo voy a aportar con el 0.5, en el 2016 1 y en el 2017 con el 1.5. Es decir, mi proyecto va a aportar con el 1.5 para alcanzar ese 50%. A veces es hasta menos, ¿no? Porque imagínense todo el Estado, ¿verdad? Los diferentes componentes, entonces dependiendo el objetivo, pues uno va y dice, ¿puedo aportar o no puedo aportar de esta manera? Entonces, es importante anotar que para el cumplimiento de las metas, las instituciones deben estimar por cuánto aporta el programa, lo que hemos mencionado allí. ¿Sí? Y aquí viene, miren, ya la matriz de marco lógico como tal. Entonces, aquí está desglosado la matriz, pero está el objetivo general o propósito, que era el que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Este enunciado agregado de lo que considere posible alcanzar respecto al problema. Es importante tener un solo objetivo, como ya lo habíamos mencionado, objetivos específicos o componentes, ¿verdad? Que es la suma, lo que decíamos, los resultados que nos van a ayudar a cumplir con el objetivo general. Y por cada uno de ellos, pues, tiene que haber los indicadores, ¿verdad? Del resultado de una manera descrita. Y aquí el marco lógico, que, bueno, nos da una herramienta que sirve para el proceso, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. Y aquí, una vez más, nos marcan, miren, el mismo que nosotros veíamos en nuestro ejemplo, está el fin, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Si ustedes leen el resumen narrativo, dice, el fin es una definición de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución de problemas en cuestión. Los indicadores a nivel de fin miden el impacto general, es decir, más allá del proyecto, que tendrá a mediano plazo. Y a nivel de propósito, miren, es el objetivo a ser alcanzado por la utilización de los componentes producidos por el proyecto. Es una hipótesis sobre el resultado que se desea lograr, es decir, lo que yo les comentaba, ¿no? Lo que nosotros garantizamos con el proyecto. El indicador de propósito describe los resultados logrados al finalizar la ejecución. Debe incluir metas que reflejen la situación al finalizar dicha etapa del proyecto. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo. Miren, de resultados por alcanzar. Sí, una vez más. Y aquí, obviamente, si yo tengo una línea base, tendría que hacer referencia a línea base. Entonces, decir, voy a bajarle en un 50%, como ya arriba ya sé la línea base en cuánto está, entonces yo ya sabría en cuánto voy a verificar. Medios de verificación, fuentes en las que el ejecutor y evaluador pueden consultar para ver si el objetivo se está logrando, puede también indicar si existe un problema, la necesidad de cambio de componentes, puede incluir material publicado, inspección visual, encuestas, etcétera. Es decir, en donde yo compruebo que estoy logrando. Y los supuestos acontecimientos o condiciones a las decisiones que están fuera del control del gerente del proyecto que deben ocurrir para que el proyecto se logre. ¿Verdad? Esto, bueno, aquí faltaría poner de que esto tiene que ir en positivo. Pero si ven, es todo lo que nosotros habíamos analizado. A nivel de componentes, objetivos específicos, son las obras, es decir, son los resultados, servicios, capacitaciones que se requieren para que complete el ejecutor del proyecto para que logre su propósito. Estos deben expresar el trabajo terminado. Miren, aquí lo que yo les decía, ¿no? Hay unos autores que dicen los objetivos se plantean en verbo infinitivo, otros justamente como aquí dicen, ¿no? El trabajo terminado o el resultado alcanzado, que también se denomina. Miren, aquí ya nos dice usted, hágalo en trabajo terminado. Los indicadores son descripciones breves pero claras de cada uno de los componentes. Igual, lo que ya habíamos comentado a nivel de medio de verificación y de supuesto. Y acá abajo las actividades, miren, tareas de ejecutar que tienen que cumplirse para alcanzar el objetivo. Es decir, se va cumpliendo lo que habíamos dicho. Indicador verificables objetivamente contiene el presupuesto. Si recuerdan que en la matricita que habíamos hecho, yo les decía a nivel de actividades, el indicador ya no es como poníamos arriba, sino es los materiales, es los recursos y es el presupuesto. Entonces aquí nos dice es el presupuesto, donde el evaluador puede obtener información y los supuestos como siempre. ¿Sí? Entonces, la misma matriz de marco lógico, como yo les había comentado la vez anterior, que tiene el mismo principio. Por otra parte, dada que es una herramienta que muestra un resumen de toda la programación del proyecto, se convierte en la base para los procesos de seguimiento. Miren, aquí nos vuelven a ratificar la base para los procesos de seguimiento y evaluación, por lo que las instituciones durante la formulación deben considerar que objetivos e indicadores sean, otra vez, SMART, específicos,
medibles, alcanzables, pertinentes y limitados en el tiempo. ¿Sí? Entonces, utilizan el mismo principio que nosotros ya habíamos comentado anteriormente. Asimismo, con el fin de facilitar el seguimiento y evaluación del proyecto, una vez definido el marco lógico, la institución a cargo debe ponderar cada uno de los indicadores definidos en el propósito de acuerdo a la relevancia de los mismos para el cumplimiento del propósito. Esto no lo hicimos nosotros, es una forma también que se realiza, que es únicamente nosotros tomamos todos los componentes y las actividades y a cada una de ellas le damos un peso, que es aquí lo que denomina ponderación, para que la suma de ellos me dé el 100% de cumplimiento del proyecto. ¿De qué sirve esto? Por ejemplo, nosotros en la institución que trabajamos actualmente, sí utilizamos la ponderación. ¿De qué sirve esto? Perdón. Ustedes saben, a veces cuando uno está desarrollando un proyecto, una actividad no se puede cumplir por A o B circunstancia. No vamos a entrar en detalles porque para eso no se puede. Pero si no cumplí ese detalle o esa actividad, quiere decir que ya no voy a alcanzar el 100% del proyecto. Entonces, que yo ya pondero previamente, digo, sabe que esta actividad vale 5 y no la cumplí, entonces quiere decir que mi proyecto va a alcanzar hasta el 95%. Y podríamos ir viendo, y además que esto nos sirve para determinar cuáles actividades y cuáles componentes de pronto dentro de un proyecto son más importantes que otros. A veces todos tienen el mismo peso, la misma ponderación, está muy bien. Pero hay otras ocasiones en las que se determina y se dice que algún componente por A o B circunstancia es más importante que otro. ¿Sí? Entonces, por esa razón se hace la matriz de ponderación. Bueno, aquí ya viene una parte más técnica que nos dice la anualización de las metas, por ejemplo. Es decir, por cada indicador, ¿verdad? Yo voy poniendo aquí el indicador de los propósitos, que está un ejemplito. En el 2018, 3.869 CIBBs construidos y equipados de acuerdo a estándar. La unidad de medida aquí ya nos dice son los CIBBs, número de CIBBs. La meta son 3.869. La ponderación, miren, dice que este indicador vale el 10% en el proyecto. Y para llegar a los 3.869, pondero este proyecto, miren, por lógica va a durar 5 años. Miren. Entonces pongo 500 en el primer año, 500 en segundo, 800 y sumo los 3.869 al fin de la ejecución del proyecto. Como valía el 10%, entonces con regla de 3 voy determinando cuánto vale en cada uno la ponderación. Entonces si por A o B en el segundo año no alcancé a hacer 500, hice 400, entonces hago la ponderación y digo, de pronto no alcancé el 1.29, alcancé el 1.10, por decirlo. Tocaría hacer el cálculo, ¿no? Ahorita me invento. Pero, por ejemplo, si de 500 no alcancé nada, entonces ya quiere decir de que sería aquí 0. ¿Sí? Entonces, he ahí la importancia de la ponderación. Aquí está otro indicador, miren, 187.684 niños. Miren, el indicador siempre, al 2018, nosotros en nuestro ejemplo poníamos en el segundo año, en el tercer año. Aquí, como ya sabemos cuándo arranca el proyecto, entonces miren, al 2018, 187.684 niños y niñas de entre 0 y 42 meses de edad reciben atención. Entonces, de igual manera, miren cómo va ponderando de acuerdo a la línea base que ya teníamos, 187.000. Para estas ponderaciones, técnicamente, si es que hay alguien aquí también nos podría corroborar, se hace, por ejemplo, existen muchos análisis, pero uno de los análisis que generalmente se hace es las estimaciones, ¿verdad? Es decir, de cuánto, si es que hasta aquí fui creciendo al 10%, entonces de pronto considero que voy a seguir creciendo 10%. De acuerdo a esa tendencia. Es decir, hago análisis de tendencias y pongo. Y de igual manera la ponderación respectiva. Aquí miren lo que yo les decía, ¿no? Meta año por ponderación sobre meta propósito para determinar la ponderación. Aquí la viabilidad técnica, todo lo que hicimos en la metodología de marco lógico, miren cómo va cayendo acá y se va acomodando. Recuerdan que para escoger cuál era la parte que nosotros íbamos a definir para hacer el proyecto, cuál era la estrategia, el análisis técnico, el análisis legal, el análisis económico, miren, aquí la viabilidad técnica. Para los proyectos a ser ejecutados por entidades se debe adjuntar expedientes o estudios técnicos debidamente elaborados y justificados. Igual, la revisión de información debe tener la información técnica, dependiendo del tipo de proyecto, ¿verdad? Entonces se hará la viabilidad técnica y dentro de esto está la ingeniería del proyecto. Tenemos, por ejemplo, una pregunta, amigo. Adelante, por favor. Richard. Sí, téngale una
acuerdo. Habla de análisis de tendencias. En el caso de que no se dispone información para hacer un análisis de tendencias y se incluyen porcentajes demasiado altos, ¿hay manera de después pedir una corrección o algo o no, o se queda así? A ver, cuando nosotros hacemos un análisis de tendencia es porque ya tenemos un histórico, ¿no? Si es que no tuviéramos un histórico, entonces en la línea base ya mencionaríamos de que no tenemos nada y que en función de eso hacemos una proyección de igual manera, ¿sí? Entonces, eso como una primera cosa. Como segunda, claro, la proyección que yo hago, si es que no tengo una línea base, tiene que basarse en estudios técnicos de igual manera. Que digan por razón yo estoy poniendo un valor determinado. Y si en función de ese valor determinado, cuando ejecute el proyecto no lo alcanzo, entonces justamente ahí nos sirve una vez más la matriz de marco lógico para por medio de los supuestos decir, por A o B circunstancia no lo cumplí y puedo hacer un ajuste. Sí es posible hacer el ajuste a los proyectos, pero siempre bajo el análisis técnico. No sé si es que existe alguna otra inquietud o si es que someté la inquietud. Entonces, lo que les comentaba, ya entramos aquí en la parte técnica, ¿verdad? Del análisis integral que dice, hay la viabilidad técnica, la descripción de la ingeniería del proyecto, realizar la descripción detallada de cada uno de los componentes, procesos, metodologías e insumos que se van a utilizar, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya voy a decir, si es que, por decir algo, utilizando este mismo ejemplo, ¿no? Que está aquí, tengo niños y niñas reciben atención en los centros infantiles del buen vivir, entonces aquí yo ya debo mencionar cómo voy a hacer, qué metodología voy a utilizar para alcanzar eso, para demostrar técnicamente de que en verdad lo que estoy proponiendo es factible desarrollar. Especificaciones técnicas, desarrollar características físicas, técnicas. Aquí nos piden, por ejemplo, de los materiales, suministros y servicios que conforman cada uno de los elementos del componente. Viabilidad financiera, aquí lo que hablábamos, ¿no? Hay que hacer un cálculo de la inversión, costo de operación, mantenimiento e ingresos, ¿sí? Entonces aquí se divide de igual manera en algunas fases. Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y mantenimiento de ingresos. Entonces aquí, si es que hay algún contador, está la inversión, costos de operación y mantenimiento. Tenemos que utilizar, por ejemplo, aquí las partidas presupuestarias que tiene el Estado para poderles ir ahí. La valoración en la fase de inversión debe tener en cuenta todos los insumos, mano de obra calificada, no calificada, materiales, de equipos, es decir, todo lo que contempla el presupuesto. Costo de operación y mantenimiento, ingresos, entonces para hacer los ingresos yo ya tengo que hacer un cálculo, ¿verdad? Lo que hablábamos, en cuánto voy a vender de pronto, si es que, por decir algo, lo que hablábamos del tren, en cuánto debería salir el costo de un pasaje, de movilización en cada uno de los elementos y componentes que hablábamos, ¿no es cierto? Que decíamos de turismo, etcétera, etcétera. Entonces yo voy poniendo en cada uno de ellos cuál es el costo y cuál es el ingreso que voy a tener. Abajo igual van a observar que nos pide justamente ya este el flujo financiero, la vida útil, cuántos años yo espero de que tenga operación el proyecto. Ojo, aquí habla de la vida útil ya de cuando estamos operando, no habla de la vida útil del proyecto, porque el proyecto, por ejemplo, puede durar 5 años, pero esa inversión que yo voy a hacer, por decir algo en la rehabilitación del tren, aquí yo ya debo decir para qué tiempo está estipulado de que puede durar, ¿sí? Flujo financiero, entonces, lo que conversábamos, ¿no? Aquí se hace el cálculo del TIR, el BAN, el cálculo de punto de equilibrio, costo-beneficio, etcétera, etcétera. Miren, aquí también nos solicitan los mismos datos, ¿sí? Viabilidad económica, si es que hay un economista, en el caso de los proyectos que no sean viables según su evaluación financiera, deberá realizarse la evaluación económica. Entonces, lo que yo les comentaba, puede ser de que nuestro proyecto sea de inversión social, pero entonces obviamente no voy a tener un TIR, no voy a tener un tema, pero se hacen los análisis de viabilidad económica, por ejemplo. Aquí únicamente nos piden de viabilidad económica. Entonces, es decir, que el proyecto no sea viable según su evaluación financiera, pero no sea viable es porque es un proyecto social, como yo les decía, ¿no? Se debe realizar la evaluación económica. Para ello se debe explicar los supuestos de valoración de los beneficios del proyecto y metodología utilizada. Por decir algo, ¿qué tanto me va a servir el que yo implemente, por decir algo, un sistema de agua, ¿ya? En una determinada comunidad? ¿Eso cómo va a beneficiar?
Entonces, seguramente voy a bajar los costos de parasitosis de los niños, de los adultos, es decir, va a bajar los costos de atención médica, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces yo ya digo, los beneficios de mi proyecto van a ser estos. De pronto yo ya no voy a tener que, la gente no va a tener que movilizarse tanto de un lugar a otro para tener agua, y así, un sinnúmero de cosas que ustedes podrían irme marcando dependiendo del ejemplo. ¿Sí? Tenemos una Entonces, pregunta, Vicen. Adelante, por favor. Rocío, por favor. Gracias, buenas noches. ¿Me puede indicar, por favor, si en el marco lógico que realizamos de reconstrucción del ferrocarril, cuánto tiempo estimado de que ese proyecto va a durar? En el ejemplo que hicimos, ¿cómo procedería o cuántos años sería valga algo como redundancia, la permanencia o lo que va a durar? Gracias. Si me da un minutito. A ver, vamos a irnos acá al ejemplo. Dejamos de dejar de compartir y compartimos una vez más. La ventana, acá. ¿Y dónde estamos? Acá. Me confirman que le están viendo, ¿verdad? Sí. Gracias. Aquí está, respondiendo a su pregunta, está el quinto año, miren, al quinto año de ejecutado el proyecto. Entonces, este proyecto iba a durar 5 años. Por eso en el cronograma, miren, luego ya más abajo en el que estamos viendo del Sistema Nacional, está también un cronograma más o menos parecido a este. Y si es que quisiéramos hacer ya de aquí la ponderación, lo que yo les decía, ¿no? A cada uno de estos nos tocaría decir cuánto equivale, tomando en cuenta el tiempo en el que voy a ejecutar. Entonces, si esta actividad me iba a durar el primer año, entonces en el primer año cuánto equivale, y todo esto debería sumarme el 100%. Entonces, en este caso es 5 años, respondiendo a la pregunta que hacía la compañera. Referente a qué sucederá luego, cómo va a suceder luego, justamente cuando estábamos construyendo la metodología de marco lógico, no se olviden que nosotros cogimos el pedacito de capacitación, hablábamos de que de aquí hay que poner en el proyecto la sostenibilidad y ahí decir de que el proyecto tiene que continuar capacitando de por vida, diríamos nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso, para poner en la parte que estamos viendo acá, guía metodológica, acá, ya. Para poner en la parte que estábamos viendo acá, entonces, obviamente, que Macon es de vida útil, entonces aquí nosotros deberíamos ya, cuando está el proyecto listo, hacer el cálculo y mencionar justamente de que la capacitación va a tener que ser permanente mientras esté en vida el proyecto. ¿Sí? En este caso, como es a largo plazo, que nosotros decimos ya se rehabilita el tren para que se quede, entonces obviamente la capacitación tendrá que ser anual y por tanto hay que ver esa parte financiera. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, de pronto no vamos a poder hacer el análisis del TIRBAN porque es de capacitación. Pero miren, la viabilidad económica fácilmente la podemos sacar porque podemos decir cuáles son los beneficios de tener un personal altamente o correctamente escogido, primeramente, que era el primer componente, y en segundo, cuánto nos ahorraríamos por tener un personal capacitado. ¿Sí? Entonces, justamente lo que nos dice aquí, no. Debe realizar la evaluación económica de los beneficios del proyecto y la metodología utilizada. Entonces ahí explicaríamos de que lo que estaba en la metodología de marco lógico, de que se escoge una certificadora que dé la capacitación, que sean personas especialistas en los temas para que las personas estén capacitadas. Y aquí están las metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión social, de la inversión total, costo de operación. Entonces aquí, dependiendo de nosotros cómo hagamos los cálculos, debemos colocar, ¿verdad? Si es que hacemos únicamente cálculos financieros, económicos con matrices, entonces colocamos las matrices. Y vamos identificando beneficios valorados, también miren, valoración de los problemas resueltos o de las necesidades satisfechas de la población. Cuando miren, estamos hablando justamente de que la parte económica, ¿verdad? De pronto aquí nos saca un TIR, pero si digo, frente a los problemas que tenía la población en salud, que hablábamos del agua potable, por ejemplo, entonces de pronto los problemas resueltos.
frente al proyecto que estábamos proponiendo, al ejemplo del tren, pues de pronto la movilidad de las personas, el traslado de los productos, el incremento de los turistas. Entonces aquí podríamos marcar los beneficios que obtiene la población objetivo con la ejecución del proyecto. Puede ser de tipo, miren, social, ambiental o económico, o todos juntos, ¿verdad? Entonces puede tener de tipo social, de tipo ambiental y de tipo económico, ¿sí? En proyectos productivos o de infraestructura, los beneficios por mejora en eficiencia, por ejemplo, el ahorro en tiempo de viaje, debido al funcionamiento de una carretera, el incremento de producción. En proyectos sociales, aquí ya nos va dando, por ejemplo, costos evitados por el ahorro en atención médica, justo el que yo estaba utilizando, producto de mejoras en saneamiento, justo con el agua. Entonces sí, son a veces indicadores que un poco ya le hemos mencionado. Flujo económico, realizar el flujo económico según corresponda en el punto de arriba. Es decir, cuánto gasto en esto, cuánto en esto y cuál es la inversión, ¿verdad? Indicadores, TIR, BAN. Aquí un economista, pues estos ya vienen con fórmulas preestablecidas, entonces nosotros únicamente deberíamos hacer el cálculo y determinar si es que tenemos un TIR o un BAN de acuerdo a lo que establece la literatura para decir de que el proyecto es viable económicamente, ¿sí? Aquí ya viene la otra parte que decíamos de la metodología de marco lógico, que tenemos que para seleccionar la propuesta hacer el análisis técnico, legal, económico y social. Miren, viabilidad ambiental y sostenibilidad social. Entonces, justo análisis de impacto ambiental y riesgos. Entonces, la ejecución de un proyecto puede generar impactos positivos o negativos en el ambiente, ¿sí? Nosotros con el proyecto debemos mencionar si es que son proyectos negativos, cómo van a ser prevenidos, mitigados o eliminados, dependiendo del tipo de proyecto. De tal manera que nosotros garanticemos una sustentabilidad ambiental. Y dependiendo del proyecto, por ejemplo, deberíamos sacar un permiso ambiental, por decir algo, un permiso de uso de algún tipo de recurso, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya vamos determinando, para lo cual se puede dedicar esfuerzo y recursos para seguimiento y monitoreo de los aspectos ambientales. Esto también es importante. Si un proyecto, decimos que vamos a hacer un trabajo para mitigar, por ejemplo, entonces tenemos que tener recursos dentro del proyecto para demostrar de que estamos mitigando y obviamente en las evaluaciones también se debe considerar eso. ¿Sí? Entonces, justamente realizar la evaluación de actividades desarrolladas, el grado de impacto ambiental y categorizar de acuerdo al tipo de impacto que se genere, según lo establecido por la Autoridad Nacional Ambiental, ¿verdad? Entonces, que el impacto ambiental, porque dependiendo del tipo de proyecto, justamente se categoriza, si es que llega a un nivel el proyecto y dice la Autoridad Nacional, necesita un estudio de impacto ambiental, entonces hay que hacer el estudio de impacto ambiental. El costo que implica el desarrollo y análisis de impacto ambiental, costos que incluyan la obtención de la respectiva licencia ambiental, por ejemplo, los proyectos de explotación petrolera, de explotación minera, el desarrollo de carreteras, todos ellos necesitan de una licencia ambiental. Deben estar considerados, ¿sí? Y la parte social, en cambio, la contribución al mantenimiento e incremento del capital social del área de influencia del proyecto a través de trabajos de equidad, igualdad, enfoques de género, interculturalidad, participación ciudadana y el equilibrio social, ¿no? Entonces aquí miren, aquí ya nos establece los grupos de atención prioritaria de acuerdo a la Constitución. Si es que nosotros vamos a trabajar con estos grupos, tenemos que tenerlos claramente identificados: adolescentes, adultos mayores, edad infantil, indígenas, afroecuatorianos, montubios, cuántos son beneficiarios varones, cuántos son beneficiarias mujeres o ¿verdad? Personas con discapacidad, en situación de riesgo, privadas de libertad. Aquí están ya todos los grupos. Entonces, que yo digo que mi proyecto va a beneficiar o va a afectar a alguno de ellos, tenemos que ubicar. Y una vez más, esto, ¿de dónde sale? De lo que hicimos inicialmente en la metodología de marco lógico, que era la identificación de todos los posibles actores dentro del proyecto. El financiamiento, el presupuesto debe presentarse por componente, por actividad, por grupo de gasto y fuente de financiamiento, ¿sí? Esto ya de acuerdo a la normativa nacional. Entonces toca entrar al Ministerio de Finanzas, ya que el grupo de gasto, por ejemplo, pertenece personal, compra de equipos, si es que comprara equipos, compra de insumos, etcétera, es decir, todo. Y si es que viene de crédito, de cooperación, de crédito o de autogestión, de aporte comunitario, y cuánto sale cada uno de los componentes y cada una de las actividades. Y recordarán que esto
también está en la metodología de marco lógico por cada una de las actividades determinadas. Entonces, si sumo en la metodología de marco lógico cuánto estoy invirtiendo en cada una de las actividades, me va a dar el costo total por componente. Se debe adjuntar al proyecto el detalle con el cálculo de cada uno de los rubros del proyecto según los respectivos sustentos, ¿verdad? Y aquí ya viene la ejecución. Entonces, ¿cómo voy yo a desarrollar el proyecto? ¿Sí? Entonces, a veces yo puedo decir, ¿sabe qué? Para desarrollar mi proyecto yo voy a firmar o yo tengo un convenio con una institución fuera con la que yo estoy trabajando, por ejemplo, con una ONG o con un país amigo o con un gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo voy diciendo, miren, arreglos institucionales, modalidad de ejecución. Si es que es directa, directo, o indirecta, tipo de arreglo y con qué instituciones. ¿Sí? Aquí ya nos dice ejecución directa, la institución que presenta el proyecto lo ejecuta. Es decir, por ejemplo, yo como Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, presento el proyecto y yo mismo lo ejecuto, sin intervención de otra institución, aunque exista un convenio. Indirecta, existe un convenio con otra institución para la ejecución. Yo, Ministerio de Relaciones Exteriores, presento el proyecto, pero quien lo va a ejecutar es una IES o una institución de educación superior. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos dice que tenemos que ir marcando aquí. Convenios, ¿verdad? Si es que yo tengo un convenio, ¿qué tipo de convenio? ¿Cómo está el convenio? Y tengo que adjuntar el convenio. Y el cronograma valorado por componentes, miren, lo mismo que hicimos arriba, estaba ya en presupuestos globales. Aquí, miren, va por cada una de las actividades, pero por periodo. Si es que mi proyecto dura 5 años, aquí tendría que tener 5 años determinados en términos globales, cómo voy a ir haciendo. Aquí la metodología lo que nos demanda es de que, de acuerdo a la ley orgánica justamente del Sistema Nacional de Compras Públicas, si no estoy mal, creo que es del 80-90% de lo que yo voy a comprar en este tipo de proyectos tiene que ser de mano de obra nacional. Entonces, en compras públicas, aquí nos dice se debe dar a eso, para lo cual en cada proyecto debe contemplar lo señalado en la norma establecida, ¿sí? Entonces, o si es que es comprado también con artesanos, por ejemplo. Y aquí nosotros tenemos que ir poniendo, de acuerdo a lo que establece en cambio el sistema de compras públicas, el código del sistema, lo que voy a comprar, qué producto, cuánto, ya sea en metros, litros, las unidades, cuánto cuesta eso cada una y de dónde. Miren, aquí es en donde yo voy colocando 100% nacional o 90% nacional, 50% importado y cada uno de los años y el total. Y al final tiene que decirme que la mayoría es nacional. ¿Cómo yo garantizo el seguimiento y evaluación del proyecto? La aplicación del proceso de seguimientos, miren, corresponde al proceso de la institución, debe realizar en un programa, entonces en términos de avance de metas y recursos empleados en relación al programa. Aquí es importante mencionar, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Planificación tiene un sistema de seguimiento a los proyectos que justamente saca la información de la matriz de marco lógico, lo que veíamos acá arriba, ¿no? Por acá va esa parte. Lo que veíamos aquí, nos saca de aquí la información y nos pone en el seguimiento y nos dice, a ver, usted en el año 1 me ofreció 500, ¿cuántos cumplió? Y automáticamente me va dando la ponderación. Entonces, Secretaría Nacional tiene su propio sistema de monitoreo y seguimiento a los proyectos, pero de todos modos nos pide que el momento que nosotros estamos planteando los proyectos, también digamos cómo nosotros vamos a hacer nuestro seguimiento durante la ejecución del proyecto. Es identificar resultados, deficiencias respecto a la programación y tomar correctivos. Lo que me preguntaba inicialmente un compañero, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si yo ya no estoy cumpliendo, yo ya lo voy a identificar y yo ya tengo que plantear la acción de mejora que se denomina, o el correctivo, ¿sí? Estos mismos proyectos, por cierto, también son los que hay que cargar, por ejemplo, en las instituciones que manejan el GPR, gestión por resultados, que alguna vez alguien también lo hizo la consulta, y colocar los hitos en función de las actividades que tengo y los cumplimientos en función de la ponderación. ¿Sí ven? Entonces, en teoría, y digo en teoría porque a veces no se da, mejor dicho, muchas veces no se da, todo está enlazado para poder cumplir. Pero
Por eso yo alguna vez cuando decía a alguien que chuta deberíamos hacer una mejora de todos los reglamentos y tal, decía a veces como que para mí ya tenemos suficiente. Ahora el problema es de que no los aplicamos bien. O la gente siempre busca la salida por la tangente o por el caminito chueco para llegar más rápido. Pero si ven, miren, de acuerdo a esto sería una maravilla si hiciéramos como está aquí. Este procedimiento se lo realiza sobre la base de los indicadores del propósito, para lo cual el inicio del año fiscal las instituciones actualizarán la programación. Lo que preguntaba el compañero, de ser el caso, yo ya durante un año ejecuto, si es que no he cumplido, pongo la razón por la que no he cumplido y pido un ajuste. ¿Sí? Y la evaluación de resultados de impactos, en el caso de programas y proyectos, se deberá definir los procesos a realizar después de su finalización, con el propósito de determinar los productos o metas de alcanzar en base a los indicadores establecidos en la matriz de marco lógico. En cuanto a la evaluación, en el caso de los programas y proyectos definidos para el efecto, se realizarán conforme lo establezca la Secretaría. ¿Sí? Y una vez que yo concluya el proyecto, obviamente, si es que he mejorado algo, tengo que hacer una actualización de la línea base. Entonces, si yo decía al inicio, tengo un déficit de 500 y mi proyecto se propone mejorar para que baje ese déficit de 500 a 100, entonces, cuando concluya el proyecto, hago una actualización de la línea base y ya tendré una deficiencia del 100 únicamente. Lo que aquí hablaban, ¿no? Por ejemplo, los anexos, si es que el proyecto demanda de un permiso del Ministerio del Ambiente, o si es que voy a irme, por ejemplo, a hacer un trabajo también me da el Ministerio del Ambiente en un área protegida, pero por ejemplo, si es que voy a hacer un estudio relacionado ¿cómo se llama?, con excavaciones para ver culturas anteriores, arqueología, necesito, por ejemplo, un permiso de INPC. Si es que voy a hacer un trabajo dependiendo del tipo, si es que voy a hacer un trabajo, por ejemplo, muchos de ustedes han de saber, con sangre o con células o con tejidos humanos, necesito un permiso de un comité de bioética reconocido por el Ministerio de Salud Pública, por decirlo, entre los que yo me acuerdo bien. Certificaciones técnicas, ¿verdad? Si yo arriba digo que voy a hacer una construcción, entonces yo ya debo tener de que los bosquejos de ingeniería, los bosquejos de arquitectura, dependiendo, ¿sí? Que incluye análisis de costos de inversión a nivel de componentes y actividad, certificado que determine que el proyecto forma parte de su planificación también, disponibilidad de recursos económicos, ¿verdad? Yo como institución digo, voy a necesitar tanto y garantizo de que voy a invertir. Y también, pues obviamente, de que la entidad cuenta con la capacidad técnica y administrativa para poder ejecutar el proyecto. Aquí están los sectores que arriba hablaba. Si es que yo voy a trabajar en el sector salud, tengo que determinar si es que hago en administración, en primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, productos farmacéuticos, intersubsectorial de salud, ¿ya? Si es que hago en cultura, administración, articultura, en articultura, en subsectorial de cultura. Y así todos los sectores, miren, está el sector social, tiene salud, cultura, equipamiento urbano, vivienda, protección social familiar, deporte, si es que son sectores estratégicos de energía, minería, hidrocarburos, ambiente, telecomunicaciones. Si es que son fomento a la producción, tenemos agricultura, ganadería y pesca, fomento a la producción, vialidad y transporte. Si es multisectorial, planificación y regulación, manejo fiscal, legislativo, información. Si es seguridad, asuntos del exterior, seguridad, justicia, defensa. Si es talento humano, educación, proyectos de investigación y becas. Y tipologías de intervenciones definidas, ¿no? Infraestructura, aquí ya le dice, si es que su proyecto es de infraestructura, se refiere a todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico que permita la prestación de servicios, generalmente relacionados con carreteras, ferrocarriles, puentes, represas, alcantarillados, viviendas, hospitales, centros educativos, suministros de energía, agua potable, etc. ¿Y qué actividades se relacionan con estos proyectos? Adquisición, ampliación, conservación, construcción, explotación, habilitación, implementación, mejoramiento, reparación, reposición y restauración. Acá tenemos para equipamiento, si es que hablo de un proyecto de equipamiento, que es dotación de equipos y adquisición, ampliación, equipamiento, instalación, habilitación, implementación, mejoramiento, reparación, reposición, restauración. Si hablo de servicios, alfabetización, alimentación, aplicación, capacitación, control, difusión, erradicación, forestación, manejo, nutrición, prevención, protección, recuperación, saneamiento, subsidio, transferencia y vacunación.
Si hablo de estudios, si hablo de infraestructura institucional, si hablo de fortalecimiento institucional. La sostenibilidad social, miren, nos pide, como anexo 3 nos dice qué es la sostenibilidad social. Los proyectos de desarrollo es asegurada al promover la equidad e igualdad de género, etnoculturalidad, intergeneracional, implementación de acciones que nos logren justamente esas entidades. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Equidad e igualdad de género, los proyectos deben atender a las necesidades prácticas de género, y aquí nos habla, ¿no? Salud, educación, vivienda, y llegar a cuestiones supra, como los intereses estratégicos relacionados con el empoderamiento, autonomía de las mujeres, condición elemental para llevar a un orden de género distinto en el que la igualdad y garantía de derechos esté asegurada. Un proyecto de desarrollo es sostenible desde la perspectiva de género. ¿Cuándo? Miren, nosotros si es que hablábamos arriba de que teníamos que poner sostenibilidad, tenemos que pensar en que si es que hablamos de sostenibilidad, tenemos que garantizar el acceso y control igualitario de mujeres y hombres a bienes tangibles e intangibles generados por el proyecto. La intervención del proyecto asegura la superación de roles productivos tradicionales en hombres y mujeres, contribuye a la redistribución equitativa de los roles en el hogar, disminución de sobrecarga de trabajo en las mujeres, impacto potencial en el mejoramiento de la posición de la mujer en la familia, en la comunidad, autonomía, desarrollo de las capacidades necesarias para tomar decisiones, promueve el desarrollo de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, capacidades, destrezas, conocimientos. E igual nos habla de equidad étnica, cultural, equidad intergeneracional, ¿sí? Entonces, si ven, esta es la propuesta, o más bien dicho, no es la propuesta, esto es como cuando uno quiere presentar desde una entidad pública un proyecto, tiene que ajustarse a todos estos parámetros que brevemente les he manifestado. Y así, cada uno de los proyectos, si es que yo voy a presentar un proyecto, por ejemplo, a la cooperación europea, entonces tengo que bajarme los formatos de la cooperación europea y llenarlos, pero todos están íntimamente relacionados justamente con lo que es la metodología de marco lógico, que es lo que estuvimos analizando durante todo este mes. No sé si hay alguna inquietud. Sí, Claro, sí. gracias. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Gracias. Quería preguntar, la Secretaría de Planificación es la que está encargada de aprobar los marcos lógicos para las instituciones públicas, y también cómo puede alcanzar que no sean los 5 años de durabilidad del proyecto, porque los 5 años de durabilidad del proyecto hay que volver a realizar otro marco lógico para continuar con la modernización o que continúe trabajando el tren, en el ejemplo de lo que hicimos. Y también si es que rige o califica los marcos lógicos cada institución donde eso los elabora, o es competencia de la Secretaría de Planificación. Eso no me quedó claro. Por favor, gracias. Las instituciones siguen la metodología que les acabo de mostrar, y dentro de ella está la construcción de la matriz de marco lógico utilizando la metodología, ¿verdad? Entonces, nosotros como institución pública, digamos, somos el Ministerio de Relaciones Exteriores, construyo, o en este caso de obras públicas, para utilizar el ejemplo del tren, construyo el marco lógico yo como institución, y yo la remito a la Secretaría Técnica, para que ellos la consideren y obviamente entreguen el recurso y digan, sí, está aprobado para que usted pueda ejecutar el proyecto porque está dentro. Y lo que nosotros estamos haciendo más bien, y desde Secretaría Técnica de Desarrollo, es el seguimiento a lo que yo propongo. Con el ejemplo que estamos utilizando como Ministerio de Obras Públicas. Entonces, yo como Ministerio de Obras Públicas digo, voy a hacer la rehabilitación del tren en 5 años, entonces la Secretaría lo que hace es decir, a ver, usted mismo me dijo que en el primer año iba a tener esto, ¿tiene o no tiene? Pues ahí es cuando uno solito se va cayendo. Yo lo que les decía, ¿no? En el indicador es como cuando se juega la ahorcada, uno solito se va poniendo la soga al cuello. Entonces, no es de que la Secretaría Técnica me va a venir a decir, o me va a dar haciendo la matriz de marco lógico y me va a decir, con esto usted trabaja. No, la institución la construye.
La institución presenta en ese formato todo lo que hace Secretaría Técnica en este caso es revisar de que se cumpla con los requisitos establecidos. Eso únicamente, ¿sí? Eso como la primera parte. A ver, espero acordarme de las 4 que me hizo. La segunda pregunta. Los proyectos tienen justamente, miren, cuando estábamos viendo y cuando durante estos tiempos que estuvimos conversando, yo siempre les manifesté, los proyectos deben tener una fase de sostenibilidad. Entonces, y el momento que concluya el proyecto, no tengo que volver a construir una matriz de marco lógico o hacer una metodología de marco lógico, a menos que vaya a hacer un nuevo proyecto o vaya a hacer una ampliación del proyecto. Pero si el proyecto cumplió con las expectativas que estaba, entonces el proyecto ya dice cómo el solito se va a mantener en la sostenibilidad. Entonces, puede decir, doy el ejemplo, de que diga, el proyecto una vez concluido, la fase de capacitación, que es la que yo estaba utilizando, ya va a ser parte del presupuesto normal o del presupuesto corriente de mi secretaría. Entonces, por tanto, ya no es un proyecto, ya es parte de la actividad normal que desarrolla una determinada instancia o una determinada institución. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ir pensando qué es lo que justamente, qué es lo que va a pasar con los proyectos, porque si es que cada 5 años, por ejemplo, si el proyecto durara 5 años, tengo que estar haciendo metodología de marco lógico, otro marco lógico, y de nuevo proponiendo el proyecto para que siga. Entonces no es un proyecto. El principio de un proyecto es, tiene un inicio y tiene un fin. Y ahí alcanzo el objetivo y con ese objetivo tengo que lograr las demás cosas. Eso sería. No sé si se me fue alguna pregunta porque ya no me recuerdo. No, sí está bien. Muchas gracias. Sí, me quedó muy claro porque tenía esos vacíos, esas inquietudes. Sí está No, bien. con gusto. Muchas gracias. Gracias. ¿No sé alguien más? ¿Alguna otra inquietud? Luis Urgeles, hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, sigue. Hola Marlon, ¿cómo has pasado los tiempos? Muy bien. Un gusto saludarte igualmente, Vicente. Yo tengo unas 2, 3 preguntas rapiditas, más que todo inquietudes, un pequeño análisis así rapidito. Estamos hablando que dentro de los proyectos de empresas públicas, todos son, la mayoría por parte del Estado, estamos hablando que son modelos de inversión social. ¿Ya? En los modelos de inversión social, estamos hablando que he escuchado que se aplica solo el TIR-BAN. Aplican tal vez otros modelos, por ejemplo, como modelos actuales como el Return on Investment, por ejemplo, que en siglas es SROI, en siglas extranjeras. Entonces, este modelo económico tiene un propósito social. La pregunta en sí es, ¿aplican estos modelos o solo el TIR y el BAN? No, aplican los modelos. Más bien el TIR y el BAN es para los proyectos que tienen un principio de inversión, es decir, de rentabilidad, de que voy a recuperar lo que hago. Cuando son modelos de inversión social, justamente veíamos, uno puede definir el tipo de metodología que va a utilizar. Y por eso, miren, cuando yo les mostraba, les decía, cuando son los proyectos, usted también marca la metodología. Puede utilizar esa metodología que usted ha comentado que existe. Por ejemplo, existe la del análisis sombra, que también es un análisis que se hace para los proyectos de inversión social. Entonces no hay ningún problema al respecto. El TIR, el BAN son para proyectos que justamente demandan de un retorno de la inversión como tal. Claro, la mayoría del retorno de la inversión social casi no tiene el proyecto de crecimiento del tema económico, ¿no? Ahora, el otro punto, la otra inquietud, es si dentro de estos proyectos de inversión recibimos inversiones públicas y también privadas, ¿no es cierto? Dentro de las inversiones privadas, en inversión social, en proyecto de inversión social, ¿cómo es la rentabilidad? Entendiendo, eso ya depende mucho de la institución que le esté financiando el proyecto, porque si es que, por ejemplo, es una ONG, la ONG no hace nuevamente, vamos a lo mismo, más bien ellos lo que hacen es un análisis de inversión social, netamente. Pero si es que fuera una institución con fines de lucro, entonces ellos sí aplicarían los análisis financieros que estuvimos comentando. Depende mucho de la institución. Ok. Ahora, y esto como un análisis pequeñito, con esto termino. Si hablamos que tenemos proyectos que la rentabilidad financiera en inversión social casi no dan réditos financieros, de todos estos proyectos que ponemos de inversión social tenemos estas metodologías, en un análisis,
si tenemos gente capacitada para estos temas, ¿por qué no se dan todos estos proyectos que la gente propone? Ahí sí, yo qué le puedo decir, mi estimado Luis. Yo ahí sí mejor, como diría en tiempos de Cuaresma, como Poncio Pilato, me lavo las manos. No sabría dar la respuesta. Ok, Vicente, no te preocupes, un gusto hablarte, Vicente. De igual manera. Gracias, Marlo. Una linda noche para todos. Listo, Luis, ¿alguien más de pronto? Permiso, yo solo una acotación. Usted sí me sugiere hacer un marco lógico para un proyecto de siembra de agua a nivel nacional, obviamente. Claro. Claro que sí, la metodología de marco lógico como tal permite el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. El proyecto de siembra de agua es muy interesante. Y miren, ese proyecto, por ejemplo, que menciona la compañera, es un proyecto sumamente participativo porque tiene que incluir a todas las comunidades en las cuales voy a querer implementar el sistema de siembra de agua. Y entonces, obviamente, ahí calzaría muy bien la metodología de marco lógico y pues indudablemente que lo puede utilizar. Ya. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ahora sí, comencemos con las preguntas. Ahora sí, atáquenle y acaben a Vicente, que es el último taller de proyectos de todo el mes que hemos tenido este módulo. Así que cualquier pregunta que hayan tenido, que se les haya quedado de las clases anteriores. Víctor, por favor. Muy buenas noches con todos. Vicente, más o menos un promedio para un proyecto, ¿cuántos profesionales? Promedio, ¿no? Obviamente que cada proyecto va variando, pero una media, ¿cuántos profesionales necesitamos para un proyecto? Promedio. No, en promedio considero que no más allá de 6 o 7 profesionales para estar al frente del proyecto como tal y ejecutar técnicamente. Si no puede ser. A veces ese es un grave problema, que a veces en el proyecto metemos un montón de gente y todo el presupuesto del proyecto se va a pagar a las personas. Es que claro, es justamente, date cuenta que necesitamos ambiente, abogados, financieros, todo, y date cuenta es lo que en algún momento comentábamos para ver una secretaría de proyectos, ¿no? Y le ayudaría muchísimo a la gente. Eso nomás era mi comentario. Pero gracias. ahí, Víctor, ahí tenemos que considerar que, por ejemplo, no de pronto no siempre voy a tener que tener dentro del staff del proyecto como tal a una persona de ambiente, depende del proyecto, o un abogado, sino más bien para una actividad específica, entonces a la cual únicamente la contrato y listo, hasta ahí llegó. Pero si le tengo todo el tiempo, yo hablo del personal que podría estar todo el tiempo ejecutando el proyecto. Sí, pero también tome en cuenta que para armar el marco lógico y todo el rollo necesitamos profesionales de la materia. O sea, podríamos tenerles como consultores, como consultorías o algo así. Claro, indudablemente. Hablamos de un equipo base y a partir de ahí tenemos que ir incluyendo, sacando personas. Sí, muy claro, Vicente, gracias. Pues muchas gracias por habernos impartido este curso, me pareció muy novedoso. Estaba revisando en contratación pública que me habían dado y no, de verdad, muchísimas gracias. Y pues, mil gracias. Bueno, los cursos no se acaban, todavía tenemos de largo. El sábado comenzamos vuelta con un módulo completo de lo que es historia de la política del Ecuador de los últimos 40 años, así que también cordialmente invitados, ¿no? Don José. ¿Aló? Sí, le escuchamos, don José. Bueno, yo por mi lado agradecer básicamente el tema del curso. Justamente el compañero Luis que hizo la consulta hace un rato, que se ve que tenemos gente muy preparada en el grupo. Sacó algunas dudas que al menos de mi lado, como dijo bien, uno ignora, uno no conoce, y si aquí se está aprendiendo, pues se aprende mucho más todavía con aportaciones tan importantes, se puede decir. Y lo que sí,
haciéndole bullying un poquito a lo de Quito. Si tomamos en cuenta como ese un proyecto, básicamente el famoso trole que sigue haciéndole cambio tras cambio tras cambio, prácticamente no vendría a ser un proyecto ni de broma, porque le siguen saliendo enanos al cuento. Lo del trole es un negocio interno de años atrás, por lo cual no hay un proyecto, porque no hubo una planificación cómo pasar en los túneles por debajo, no hubo cómo se hizo Holanda, Chillogallo al piso, por lo cual eso nunca hubo un proyecto, sino cogieron un copy y pegue de un país X y me dijeron, vaya, haga, sin una planificación, ¿no? Para hacer un proyecto, como dijo Vicente, se tiene que manejar bien la metodología de Bloom. Esos verbos entran toditos de ahí, por lo que tengo entendido que nosotros decimos un proyecto. Y a veces, como dijo Vicente, como me he olvidado un poco, pero ya me recuerdo cómo se manejan los proyectos y gracias, ¿no? En el Ecuador nunca existieron proyectos, sino era harémosle para que los amigos den un proyecto. Si manejaríamos un proyecto como el de Vicente, como el de Víctor, sería un país diferente, de donde se manejaría estándares de calidad y si había un fracaso, pero no había una pérdida total, ¿no? Haremos cuenta el proyecto que hizo los monumentos blancos que hizo Correa, acá por la Amazonas, creo que es, ¿no? En Quito, cuando se inundó a los dos, al primer aguacero. También hubo un proyecto porque mi cuñada trabajaba en CNT y le han dicho que firme por $5 millones el cableado. De hecho, mi cuñada, ¿cómo voy a firmar eso si no tengo ningún parámetro, ningún papel, si no solo firme, punto? Y cuando viene el Contraloría en un proyecto, ¿contra cuál se va? Contra la firma del secretario, del ayudante. Entonces, en el Ecuador se tiene que manejar proyectos viables como el de Vicente y hay muchos buenos proyectos, como el de Víctor que tuvo sobre la energía eólica, creo que es, ¿no? Por lo cual que son una potencia, si se manejaría así como tiene que ser, existir industria, existir el trabajo, por lo cual podemos aprender mucho, pero para cambiar el sistema burocrático de altos rangos nos va a costar mucho, ¿no? Mandar ahora sí a Lisa que vaya quemando a todos. ¿Por qué? Porque no va a pasar más nada, ¿no? Mandar a Lisa y a la manada de lobos. ¿Por qué? Porque no hay proyectos viables. Yo digo, si el metro de Quito se pone en planificación a trabajar, se va a caer toda la parte del sur. Porque encima no hay una planificación, las casas eran máximo de un piso. Tengo un compañero que vive ahí, entonces hicieron de 2 pisos, de 3 pisos, por lo cual se va a caer todo. Entonces la planificación urbana del municipio era mal. Si no toma y construye, pagas impuestos y punto. Por lo cual pagaron impuestos, aumentaron las casas con los previos, pero pasado el trole que va a pasar, esa cosa que va a pasar, se va a caer. Por lo cual va a ser un gasto y una mortalidad más grande, ¿no? Va a haber temblores por no haber una planificación o un proyecto correspondientemente que tenía que ser trabajado hace unos 20 años atrás. ¿Cómo podría ser? Y el problema es que aquí no se hace estudio, si no se dice yo voy a hacer esto y punto. Lo que pasó en las muchas vías aquí del Ecuador, ¿no? Hicieron proyectos malos, vamos a las vías de Santo Domingo, ¿no? No son solo llueve de rumbo, por lo cual no hay un estudio técnico de un geólogo, de un ingeniero de desastres, por eso cada rato se van las vías. Construyen las vías sin un proyecto muy cerca de un río, y todo el mundo sabe que cuando llueve el río, la creciente baja, porque se maneja por cerros. Tampoco hay un proyecto viable, por lo cual solo hicieron para que nos contentamos. Pero como hay capacitaciones aquí, nos vamos dando cuenta cómo se fue trabajando y cómo el país está cayendo cada vez más, porque por base de proyectos o proyectos de ver. Bueno, un gusto, compañeros. Y gracias, Vicente, por la información y la capacitación, que era muy buena. Y sí te agradezco porque algo me he olvidado, pero ya me recordé algo. Y sería un gusto hacer un proyecto bueno nosotros, ¿no? Para que Pedro Vicente presente y diga, así piensan los ecuatorianos. No todos tiramos piedras, no todos salimos a matarnos entre nosotros, ¿no? Porque estamos matándonos entre nosotros, acabándonos socialmente y diciendo que nos dan de comer solo grupo. Si Pedro Vicente te dirá, andaríamos los dos ejemplos del gobierno. Ya le bautizaste a Pedro José. Entonces, Pedro José. Pedro Vicente hizo. Entonces,
tendríamos que manejarnos de esa forma, ¿no? Que Pedro José nos ayude enviando todos, como decir Víctor, el proyecto de Víctor es tenaz. Trabajar en los colegios técnicos, trabajar en las universidades, más en la Politécnica, que solo es papeles y papeles burocráticos, nada más. Capacitaciones burocráticas y de amigos y de mí. Ese proyecto de Víctor me fascinó a mí, hasta ahora, ¿no? Me dio una imaginación tanto cómo se podría capacitar el proyecto del compañero que era de agroindustria, de agropecuaria, ¿no? De las botanas que se hacía de la uria, todo eso, un proyecto viable y sería en recursos económicos muy bajos, solo sería más talento humano que recursos económicos. Bueno. Listo, José. Bueno, como hemos visto, ha sido un módulo muy interesante, todo lo que es proyectos, ¿no? Creo que todos hemos aprendido muchísimo de Vicente. Agradecerte, Vicente, a nombre de Pedro José, igual, por la paciencia que nos has tenido, como lo dijo algún rato Víctor, como dijo algún rato, bueno, todos, como un docente para nosotros. Víctor, por favor. Y bueno, yo ya creo que estamos en las finales. Agradecerte muchísimo, Vicente, y yo creo que vamos a continuar porque hay muchas ideas. Tú tienes la parte principal, como digo yo, maestro. Sí. Para que también excelente, te quedo muy agradecido. Yo creo que todos estamos muy agradecidos, pues sí. Nos seguimos viendo, Vicente, no hay de otra. Un gustazo. Gracias. No, un gusto. La verdad, un gusto para mí, que como yo les dije desde un inicio, no, uno viene aquí a aprender y entre todos comentando, a veces no, de pronto no estamos ni de acuerdo, sino más bien diferimos, pero eso es lo interesante, que podemos conversar, que podemos ir dialogando sobre muchas cosas y como todos hemos visto, o sea, de pronto debemos de empezar a construir de una mejor manera. Qué bueno que si es que yo he podido aportar en algo, qué bueno, y si es que posteriormente puedo continuar haciéndolo, pues como yo dije desde un inicio y siempre lo he mantenido, pues siempre a las órdenes de la parte que yo pueda aportar, para mí siempre será un gusto. Mejor gracias. Estaremos siempre. Mejor gracias, Vicen, por la colita y por todo eso. Ojalá haya la oportunidad de hacerlo ya un proyecto ya más técnico, ya cuando igual Pedro José esté bien en la alcaldía o en la presidencia, que es lo que queremos, ¿no? Y ahí empezar ya a cambiar las cosas, impartir mejores conocimientos, buscar personal así, personal idóneo. O sea, este tipo de personas son los que tienen que estar en los puestos jerárquicos, en puestos buenos, trabajando bien. Personas que conocen del tema y que saben impartir, saben incentivar, saben enseñar esto. Entonces eso es lo que necesitamos. No sé si es que alguien más quiere decir algo o nos vemos el día sábado con el siguiente proyecto. De pronto las personas que se han perdido en los talleres anteriores. Yo solamente agradecerle también al ingeniero Vicente Benítez y si es que nos puede facilitar su número de contacto, por favor. Si es que tengo alguna inquietud, no me copiarán, por favor, mi proyecto. Verán que les dije solo a ustedes. Se maneja por Urcún, sin plagio. Eso es fantástico. Bueno, ahí si es que desean el número de Vicente, igual me piden nomás y ojalá haya la oportunidad. Bueno, ya justo nos puso en el chat, haya la oportunidad. En el chat está mi número de teléfono y está mi correo electrónico. Si es que hay alguna inquietud o cualquier momento, pues ya saben. Ahí dejémosle un ratito hasta que copien. También que siempre le veo. A diario. ¿Alguien más de pronto? Bueno, igual para recordarles, las grabaciones de todos los talleres, igual del módulo de proyectos, están en YouTube, en la Escuela de Formación Política del Quinto Poder, igual en Facebook, en los diferentes grupos, ¿no? De cómo es de Cotopaxi, de Guayas, de Pichincha, de Chimborazo, bueno, de todas las provincias. Y entonces nos veríamos el día sábado para continuar igual con el módulo de lo que les dije, igual historia de la política del Ecuador, también va a estar muy interesante. Ese módulo como que va a ser más de pelea, porque ahí va a haber igual mucha confrontación entre los defensores del socialismo y todo eso, y ojalá igual sea dinámico como nos gusta a nosotros, porque ya, aunque a veces se pelean en los grupos todo, pero igual aquí vemos que
somos compañeros y nos reímos y después estamos bien, entonces mejor invitados cordialmente y nos veríamos el día sábado con todas las personas que deseen. Dicen igual a nombre de Pedro Vicente, yo también. De Pedro José, ya le cambiaron gracias a José Tenán, que ya le cambiamos el nombre a Pedro José. A nombre de Pedro José igual agradecerte y agradecerles a todos por la participación en este módulo de Locas Proyectos. Así que nos vemos el sábado y muy buenas noches con todos. Ah, ya falta Anita. Anita levantó la mano. Dele, Anita. Hola, a poner en práctica lo de debate, pues, el sábado. Chao, chicos. Listo. Chau, chau. Un abrazo. Hasta luego. Hasta el sábado, amigos. Listo, amigos.